Saludos a todos. Hoy es un día triste para Colombia y digo que hoy es un día triste porque hoy se posesiona el nuevo presidente de Colombia llamado Gustavo Petro. Para todos aquellos que no son de Colombia y que por lo tanto probablemente no saben quién es Gustavo Petro, les invito a realizar las siguientes búsquedas rápidas en Google. Por ejemplo, Gustavo Petro guerrillero M19, realizar la búsqueda con esta asociación, o Gustavo Petro Hugo Chávez, o también podría ser Gustavo Petro FARC, o Gustavo Petro guerrillero joven. Realicen estas búsquedas como se las estoy diciendo y a continuación busquen las imágenes asociadas a estas búsquedas que acaban de realizar y se darán cuenta rápidamente cuál es el tipo de personaje del cual estoy hablando. Y digo que hoy es un día triste para Colombia, no solamente para mí, sino para millones de colombianos que no votamos por Gustavo Petro, porque creo firmemente que él es el estudiante aventajado de Hugo Chávez. Y lo creo porque creo firmemente que Gustavo Petro posee las habilidades personales o las características personales para implementar de manera efectiva el socialismo del siglo XXI, tal como lo implementó Hugo Chávez en Venezuela a partir del año 1998. Digo que es triste sencillamente porque el socialismo no ha triunfado en ningún país donde se ha implementado. Podemos hablar de Cuba, podemos hablar de Venezuela, podemos mencionar a Alemania Oriental, allí también podemos mencionar, por ejemplo, a la Argentina o a Corea del Norte, etc. Nunca ha triunfado. ¿Por qué el socialismo nunca ha triunfado en ningún país? Porque el socialismo nunca ha tenido éxito económico y por el contrario ha conducido a todos estos países a la pobreza de manera inevitable. Sencillamente porque el socialismo carece de cálculo económico. ¿Qué es cálculo económico? Vamos a hacer el siguiente ejemplo para que cualquiera lo pueda entender. Supongamos que yo soy un empresario y encuentro un nicho de negocio en el cual, invirtiendo X cantidad de dinero, mi propio dinero, asumiendo un riesgo para contratar personal, es decir, creando empleo, para alquilar una bodega o para alquilar una fábrica, para generar toda la infraestructura necesaria para producir y vender ese producto o servicio que yo he encontrado. Y he sido atraído a ese sector porque entiendo, solamente para poner un ejemplo sencillo, que ese producto lo puedo vender a $100 la unidad y que los costos y los gastos atribuidos a su fabricación, a su distribución y a su venta, esos costos, por ejemplo, son de $70 por unidad. Puedo vender a 100, me cuesta 70 producirlo, distribuirlo y venderlo y por lo tanto me es rentable. ¿Qué quiere decir esto? Que son las expectativas del beneficio lo que me empuja a invertir y a arriesgar mi dinero en la creación de empleo, en el alquiler de las fábricas, en el alquiler de las bodegas y en todo lo necesario para llevar a cabo ese proceso productivo. Es el cálculo económico lo que me llevó a invertir en ese negocio. Si estamos en un país socialista, lo más probable es que en algún momento el político de turno, el gobierno de turno, llegue a un punto de controlar los precios. Recordemos que el socialismo lo que implica es intentar controlar la economía o centralizar las principales decisiones de la economía en el aparato estatal. Ya no solo en términos de lo que podría ser la política monetaria o la política fiscal, que es una potestad que tienen todos los países en todo el mundo, sino que además asumen la potestad de asignar los recursos o de asignar el capital en aquellos sectores o en aquellas empresas que el político, el funcionario o el burócrata consideren que son los más importantes o los más necesarios para el desarrollo de la economía. Por ejemplo, un gobierno socialista puede aumentar de manera intensiva los impuestos en un sector que no considera importante y a través de esta extracción de recursos utilizar este dinero para inyectarlo en otro sector que sí considera importante. Esto de entrada es inmoral porque en términos generales ni los funcionarios, ni los políticos, ni los burócratas, ni los parásitos asociados a la política, la mayoría de ellos nunca han sido empresarios y nunca han sido emprendedores, por lo cual no tienen las habilidades, la experiencia o los resultados para decidir cuál es el sector de la economía que debe recibir tales recursos
y a cuáles hay que extraérselos. El hecho es que en algún punto este gobierno socialista, que se concentra en centralizar las decisiones de la economía en el aparato estatal, intentará controlar los precios. Y en el caso de este empresario hipotético que está produciendo con una base de costo y de gasto de 70 la unidad para venderlo a $100 la unidad, podría llegar el momento en que este político le diga directamente que ese producto no se puede vender a un precio superior a $50, es decir, lo obliga a vender a $50. Sus costos son 70, si vende a 50 entra en pérdidas y por lo tanto no le merecerá la pena producir. ¿Qué ocurre en ese tipo de situaciones? Lo que ha ocurrido en Cuba, lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ocurrió en Alemania Oriental, lo que está ocurriendo en Argentina. Lo que ocurre es el desabastecimiento. ¿Por qué? Porque cuando se controlan los precios, para los empresarios en general no será rentable producir a ese nivel de precios y prefieren no ejecutar el negocio. ¿Para qué producir si voy a perder dinero? Y esto a lo que conduce es al desabastecimiento de determinados productos y servicios en la economía. Esto ya se ha visto en los países que acabo de mencionar. ¿Por qué los países se desabastecen? Porque el socialismo carece de cálculo económico. Entonces, de este ejemplo se desprende que el insumo más importante para el cálculo económico son las señales de precios. Observen que este empresario hipotético de nuestro ejemplo entró en el negocio porque las señales de precios le indican que puede vender ese producto a $100. Por eso entra, porque hizo cálculo económico y se dio cuenta que podía producir a 70 y vender a 100 y esto le genera un beneficio. Por eso, las señales de precios son lo más importante. Cuando el político comienza a controlar los precios, desaparece toda la posibilidad para los empresarios de tener bases para el cálculo económico porque no hay señales de precios. Por lo tanto, nadie produce, por lo tanto, nadie invierte y por lo tanto, nadie se arriesga. El desabastecimiento de productos conduce a la inflación y a la hiperinflación. Pero es que además en algún momento, debido a que el sector privado se arruina y los impuestos se reducen de manera catastrófica, el gobierno socialista empieza a imprimir dinero para financiar de manera directa este mayor gasto público. La emisión de dinero le dará la estocada final a la economía porque generará hiperinflación. Toda esta combinación de factores conducirá inevitablemente al pánico económico. El dinero intentará escapar, esto se le denomina fuga de capitales, a través de un fenómeno denominado flight to quality. Y cuando ocurre esta fuga de capitales, el gobierno socialista implementará un control de cambios para evitar que la gente tome sus dólares y se los lleve hacia el exterior. Es decir, el control de cambios será un avance sobre la propiedad privada. El control de precios será un avance sobre la propiedad privada. Incitar a la población a ocupar fincas, casas, departamentos y locales comerciales será un avance sobre la propiedad privada, será una limitación de las libertades económicas. El pánico económico entonces generará devaluación y las políticas económicas equivocadas provocarán la hiperinflación y esto hará que se derrumbe el valor de la moneda y a partir de allí todo será catastrófico y solo podría esperar que algo cambie de manera radical. Por esto creo que hoy es un día triste para Colombia, porque creo que iremos por el camino del socialismo del siglo XXI, que comenzó a andar Venezuela en el año de 1998. Muchas personas verán este video y empezarán a insultarme, empezarán a decirme lea, empezarán a decirme estudie, empezarán a decirme infórmese, cuando yo tengo una biblioteca gigante porque me leo un libro a la semana y llevo haciendo esto 20 años, leyendo libros, pero así es. Cualquiera que quiera debatir estos temas lo desafío. Hacer un debate con datos, no con memes, no siendo sectario, no idolatrando un mesías, sino basándose en los datos, porque los datos matan relato. A mi gente en Colombia, compren dólares, no se queden mirando cómo llega otro y destruye sus ahorros, sus negocios o sus inversiones. Compren dólares. Dios salve a Colombia. Hasta pronto.